The bottom line is we know for certain there will be a tsunami. Algo inquietante está ocurriendo en Israel, y Jerusalén vuelve a quedar en el centro de todas las miradas. Una serie de acontecimientos extraordinarios está sacudiendo la región casi al mismo tiempo, mientras crece la preocupación por lo que podría venir después. Sobre la ciudad aparecieron extrañas formas luminosas semejantes a enormes alas. En aguas vinculadas a la historia bíblica, un pez de tamaño extraordinario sorprendió a quienes lo observaron. Y bajo un lugar sagrado, el hallazgo de una misteriosa tela antigua ha despertado todavía más preguntas. Al mismo tiempo aumenta la alerta por una amenaza capaz de golpear las costas de Israel: un poderoso maremoto. ¿Son acontecimientos aislados o estamos viendo señales de algo mucho mayor? Quédate hasta el final para descubrirlo. Deja tu me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios una oración por Jerusalén y por la paz del mundo. Comencemos. Bajo la superficie apacible del litoral mediterráneo, allí donde las olas todavía acarician con suavidad las playas de Israel y donde las familias siguen extendiendo sus toallas bajo el sol, se esconde una amenaza colosal que ningún ojo humano alcanza a percibir. No hay sirenas que aúllen en la distancia, no hay señales evidentes que floten sobre la superficie del agua, no hay ninguna nube en el horizonte que anuncie la tragedia. Y sin embargo, muy por debajo del lecho marino, capa sobre capa de sedimentos guardan celosamente el recuerdo de olas gigantescas que golpearon esta misma región hace miles de años. El mar tiene memoria, aunque nosotros la hayamos olvidado, y ese olvido es, en el fondo, uno de los rasgos más peligrosos de nuestra condición. Olvidamos con una facilidad asombrosa las lecciones que la historia nos enseñó a un precio altísimo. Cada generación tiende a creer que las catástrofes son cosa del pasado, que a ella no le tocará vivirlas, que los relatos de los antiguos son exageraciones o supersticiones. Y así, una y otra vez, la humanidad repite errores que podría haber evitado si hubiera conservado viva la memoria. El mar, en cambio, no olvida nada, guarda cada acontecimiento con una fidelidad implacable en el silencio de sus profundidades, esperando pacientemente a que alguien vuelva a leer lo que allí quedó escrito. Tal vez la ciencia, al descifrar esos sedimentos, no esté haciendo otra cosa que devolvernos una memoria que nunca debimos perder. Y ahora los científicos están advirtiendo de algo que perturba profundamente la calma. Un maremoto terminará, en algún momento, golpeando de nuevo la costa de Israel. La única incógnita, la única pregunta que queda abierta, no es si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá. Que quede claro desde ya. Esto no es el argumento de una película de Hollywood diseñada para asustar a los espectadores desde la comodidad de una butaca. Esto se sustenta en evidencia geológica preservada durante milenios en el fondo del mar, en pruebas tangibles que la Tierra ha ido acumulando pacientemente. Los investigadores de la Escuela Charny de Ciencias Marinas, perteneciente a la Universidad de Haifa, han dedicado años enteros de su vida a estudiar el fondo oceánico, rastreando huellas de antiguos terremotos, de maremotos olvidados y de otros eventos extremos que la humanidad no llegó a documentar. Y su trabajo minucioso y silencioso ha revelado una verdad que invita a la reflexión más honda. Un fenómeno natural se transforma en catástrofe únicamente cuando colisiona con la civilización humana. Un terremoto que se produce bajo el mar no es en sí mismo más que la Tierra moviéndose, reacomodándose como lo ha hecho desde el principio de los tiempos. Una ola inmensa no es en sí misma más que energía del océano desplazándose. Pero cuando esa energía descomunal alcanza una costa densamente poblada, cuando esa fuerza ciega se encuentra con las ciudades que los hombres han levantado, puede convertirse en algo infinitamente más destructivo. Y aquí llega un detalle que conviene subrayar con fuerza. El Israel moderno es mucho más vulnerable de lo que fueron aquellas comunidades que habitaban esta costa hace miles de años. En aquel entonces, un puñado de aldeas de pescadores esparcidas junto a la orilla podía sufrir el embate de una ola y con dolor reconstruirse. Hoy, la situación es radicalmente distinta. En la actualidad, la línea costera del Mediterráneo está rodeada de grandes urbes rebosantes de vida, de puertos comerciales por donde circula la riqueza de naciones enteras, de instalaciones energéticas de las que depende el pulso diario del país, y de plantas desalinizadoras que suministran una parte absolutamente crucial del agua potable de Israel. Un maremoto poderoso no se limitaría a poner en peligro vidas humanas, que ya sería lo más grave. Podría golpear directamente la infraestructura sobre la cual se sostiene toda una sociedad moderna, esa red invisible de sistemas que permite que millones de personas beban, se iluminen y se muevan cada mañana. Hay una paradoja inquietante en el corazón de la vida moderna.
Cuanto más avanzada se vuelve una sociedad, cuanto más depende de sistemas complejos y entrelazados, más frágil se vuelve también ante cualquier golpe que interrumpa esa maquinaria. Nuestros antepasados vivían de manera más dura, sí, pero también más autosuficiente. Si fallaba una cosa, tenían 1000 maneras de arreglárselas. Nosotros, en cambio, hemos construido una civilización de una comodidad extraordinaria que descansa sobre una red invisible de dependencias. La electricidad que nunca cuestionamos, el agua que llega con solo abrir un grifo, los alimentos que aparecen en los estantes, la información que fluye sin cesar. Todo funciona con una precisión asombrosa, hasta el día en que algo lo interrumpe, y entonces descubrimos, con un sobresalto, cuán poco control teníamos en realidad. Esa dependencia no es en sí misma algo malo, es el precio del progreso, y ha traído bendiciones incontables, pero sí debería enseñarnos una lección de humildad que solemos olvidar. La solidez de nuestra vida cotidiana es más aparente que real, más prestada que garantizada. Y reconocerlo no debería llenarnos de angustia, sino más bien despertar en nosotros una gratitud más profunda por lo que tenemos y una conciencia más viva de lo que de verdad importa. Cuando uno comprende que nada de lo que da por sentado está realmente asegurado, empieza a valorar cada día como el regalo que es, y empieza también a buscar un fundamento más firme que las estructuras cambiantes de este mundo. Y quizás sea precisamente por eso, por esa fragilidad que llevamos a cuestas sin darnos cuenta, que ciertas historias antiguas siguen atrapando nuestra imaginación generación tras generación. A lo largo de los siglos, la humanidad ha conservado con esmero relatos de ciudades tragadas por el agua, de tierras enteras sepultadas bajo la furia de las inundaciones, de civilizaciones que fueron transformadas de un momento a otro por fuerzas que escapaban por completo al control del ser humano. La ciencia no necesita convertir cada relato antiguo en un milagro para que esas historias sigan resultando asombrosas. A veces la propia historia natural de nuestro planeta ya es lo suficientemente aterradora como para convertirse, por derecho propio, en leyenda. Pero para quienes leen las Escrituras, para quienes se acercan a la Biblia buscando algo más que información, existe una capa adicional en esta historia, un estrato más profundo de significado. Hace casi 2000 años, Jesús habló acerca de los días finales, empleando palabras que todavía hoy resuenan con una vigencia inquietante. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, en los versículos 25 y 26, advirtió sobre señales en los cielos y dijo que las naciones estarían angustiadas y perplejas a causa del bramido y la agitación del mar, mientras las potencias de los cielos serían sacudidas. Estas palabras no nos entregan una fecha marcada en el calendario para un maremoto contemporáneo, no funcionan como un pronóstico meteorológico, pero nos ofrecen una imagen de una fuerza extraordinaria, la de un mundo donde la humanidad descubre, de repente, que las fuerzas que la rodean son inmensamente más grandes que su capacidad para dominarlas. Vale la pena que nos detengamos en esa imagen de un mundo que descubre de repente su propia pequeñez, porque es una experiencia que la humanidad ha vivido muchas veces y que siempre olvida con rapidez. Cada generación tiende a creerse la excepción, la que por fin ha domado a la naturaleza, la que ya no tiene nada que temer. Y sin embargo, basta un solo acontecimiento de gran magnitud para que ese espejismo se desvanezca y para que hombres y mujeres de toda condición se descubran, de pronto, tan vulnerables como sus antepasados más remotos. En ese momento de sobrecogimiento, cuando las certezas se resquebrajan, es cuando el ser humano suele hacerse las preguntas que había estado evitando durante años. No es casualidad que las grandes crisis empujen a tanta gente hacia la oración. Hay algo en la fragilidad que nos devuelve a lo esencial. Los relatos antiguos de aguas que se levantan y de tierras que se hunden no son simplemente historias para asustar a los niños alrededor del fuego. Son, en muchos casos, la manera en que civilizaciones enteras trataron de conservar la memoria de acontecimientos reales que las marcaron para siempre, y de extraer de ellos una enseñanza que sobreviviera al paso del tiempo. Cuando leemos sobre ciudades tragadas por el mar o sobre diluvios que transformaron el mundo, estamos escuchando el eco de un asombro antiguo, la voz de quienes comprendieron, a un precio altísimo, que existen fuerzas que superan por completo la voluntad humana. Y esa comprensión, lejos de ser un vestigio del pasado, sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue entonces, quizá incluso más, en una época que se cree dueña de todo. El Salmo 46 nos regala otro recordatorio que sacude el alma. Dice, en esencia, que no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque los montes se desplomen en el corazón del mar. Fíjate bien en el mensaje, porque es sutil y a la vez poderoso. No se afirma que los creyentes jamás enfrentarán un desastre, no se promete una vida sin tormentas. Lo que se proclama es que, incluso cuando los cimientos mismos del mundo comiencen a temblar, la fe no tiene por qué derrumbarse junto con ellos. Quedémonos un instante más frente al mar, porque hay algo en esa inmensidad azul que merece nuestra contemplación pausada.
Solemos mirar el océano como un decorado hermoso, como un fondo para nuestras fotografías de vacaciones, sin sospechar la fuerza descomunal que duerme bajo su calma aparente. El Mediterráneo, que baña las costas de Israel, ha sido testigo de imperios que subieron y bajaron por sus rutas comerciales, de flotas que cruzaron sus aguas cargadas de sueños y de conquistas, de civilizaciones enteras que florecieron en sus orillas y luego se apagaron. Y durante todo ese tiempo, en el fondo silencioso, la Tierra ha ido guardando su registro secreto, capa sobre capa, como un escriba paciente que anota cada catástrofe para quien algún día sepa leerla. Los científicos que estudian esos sedimentos no están inventando historias de terror. Simplemente están aprendiendo a descifrar un diario que el propio planeta ha estado escribiendo durante milenios. Y hay una lección de humildad enorme escondida en todo esto. Nos gusta creernos los dueños absolutos de nuestro entorno, los amos de la naturaleza, capaces de doblegarla con nuestra tecnología. Construimos ciudades resplandecientes junto al agua, levantamos torres que desafían al cielo, tendemos cables y tuberías que hacen latir a la sociedad moderna. Y sin embargo basta con que la corteza terrestre se reacomode durante unos pocos segundos en el lugar equivocado para que toda esa aparente solidez quede expuesta como lo que realmente es, un castillo levantado sobre la piel de un gigante dormido. No lo digo para sembrar miedo, sino para invitarnos a una reflexión honesta, porque quien reconoce su propia fragilidad está mucho más cerca de la sabiduría que quien vive convencido de su invulnerabilidad. Los antiguos lo entendían mejor que nosotros, por eso llenaron sus relatos de aguas que se levantan, de diluvios que purifican, de mares que se abren y se cierran según una voluntad que los superaba. Piensa por un momento en cuántas veces a lo largo de la historia la humanidad ha recibido advertencias que decidió ignorar. Comunidades que vivían sobre fallas geológicas conocidas, ciudades edificadas en las faldas de volcanes activos, pueblos asentados en llanuras de inundación. La advertencia estaba ahí, escrita en la roca, susurrada por los ancianos, registrada en las crónicas. Pero la vida cotidiana, con su ruido y sus urgencias, tiene una capacidad asombrosa para hacernos olvidar lo que no queremos ver. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza que el mar nos ofrece hoy. No tanto el anuncio de una fecha concreta, sino el recordatorio de que vivir despiertos, atentos, conscientes de que no controlamos todo, es en sí mismo una forma de sabiduría. El que escucha la advertencia y prepara su corazón no vive con miedo, vive con lucidez, que es algo muy distinto. Y tal vez sea justamente ahí donde esta historia se vuelve todavía más perturbadora, porque mientras los científicos escudriñan las profundidades del Mediterráneo en busca de señales de una catástrofe futura, otra clase de terremoto ya se está produciendo por encima de la superficie, en las calles mismas de Jerusalén. No hablo de un terremoto geológico, ni de un maremoto de agua salada. Hablo de un terremoto político, capaz de sacudir la región entera hasta sus raíces. En el centro mismo del poder israelí, las decisiones y las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu están empujando la confrontación hacia una fase cada vez más peligrosa. Lo que sucede dentro de las oficinas gubernamentales de Jerusalén tal vez no produzca el estruendo de edificios que se desploman, pero sus consecuencias son capaces de cruzar fronteras, de alterar cálculos militares y de redibujar por completo el equilibrio de poder a lo largo y ancho de todo Oriente Medio. Una firma, una palabra, un silencio en el momento equivocado y el mapa entero puede reordenarse. Y cuando una fuerza descansa dormida bajo las aguas del Mediterráneo, mientras otra crisis distinta sigue creciendo sin descanso sobre la superficie, surge una pregunta que resulta imposible de ignorar. ¿Qué ocurriría si ambas fuerzas convergieran al mismo tiempo sobre Jerusalén? ¿Qué pasaría si el temblor del mar y el temblor de la política decidieran encontrarse en el mismo punto del mapa y en el mismo instante de la historia? Detente un momento a imaginarlo, porque la escena merece que la contemplemos con calma. Piensa en una mañana cualquiera sobre la costa israelí. El sol asoma tímido por el horizonte, los cafés abren sus puertas, los pescadores regresan con las redes cargadas, los niños corren hacia sus escuelas y el tráfico comienza a fluir por las avenidas. Todo respira una normalidad tan absoluta que nadie, absolutamente nadie, sospecha lo que se está gestando en dos frentes a la vez. Bajo el mar, la corteza terrestre acumula una tensión invisible que lleva siglos comprimiéndose. Y en los despachos del poder, a pocos kilómetros de esa misma costa, se toman decisiones que podrían encender la mecha de un conflicto de dimensiones históricas. Dos relojes distintos, marcando la misma hora final, sin que la gente que camina por la calle escuche siquiera su tic-tac. Esa es la imagen que la ciencia y la política dibujan juntas. Y es una imagen que no deberíamos apartar de nuestra mente con demasiada facilidad. El tablero militar de Oriente Medio acaba de presenciar otro punto de inflexión de carácter explosivo. Un giro que ha enviado ondas de choque a través de los círculos diplomáticos de todo el planeta. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha
ha rechazado un plan de paz propuesto para Gaza que constaba de 15 puntos cuidadosamente redactados, dejando meridianamente claro que la campaña militar de Israel no va a detenerse simplemente por la presión de la diplomacia internacional. Su postura permanece firme, inflexible, sin fisuras. Las fuerzas israelíes no se retirarán del todo hasta que Hamás quede desarmado y hasta que los objetivos estratégicos de seguridad de Israel hayan sido plenamente garantizados. No hay margen para la ambigüedad en esas palabras, no hay espacio para la interpretación complaciente. Esa decisión ha logrado mucho más que apagar las frágiles esperanzas de un alto el fuego inmediato. Ha empujado a Tierra Santa todavía más adentro de un estado de profunda incertidumbre, mientras Gaza permanece envuelta en un conflicto que desangra a la región, y mientras las tensiones que rodean a Jerusalén siguen escalando peldaño a peldaño. Una vez más, la diplomacia parece atrapada, prisionera entre exigencias que resultan imposibles de reconciliar, entre posturas que se miran de frente sin ceder un centímetro, mientras los cálculos militares vuelven a ocupar el centro absoluto del escenario. Y cuando la temperatura política se eleva alrededor de Jerusalén, las consecuencias rara vez se quedan encerradas dentro del terreno estrictamente político. Tienden a desbordarse, a derramarse por encima de las fronteras, a contaminar el aire que respira toda una región. Conviene que nos detengamos aquí, porque este punto es más delicado de lo que parece a simple vista. En la historia de los conflictos, cada vez que dos partes se aferran a demandas que se excluyen mutuamente, el terreno intermedio, ese espacio donde suele habitar la paz, se va estrechando hasta casi desaparecer. Una parte exige garantías totales de seguridad. La otra exige el fin inmediato de las operaciones, y entre ambas posiciones, como una cuerda tensada al máximo, se encuentra la vida de millones de personas que solo desean despertar mañana sin miedo. La negociación se convierte entonces en una especie de equilibrio imposible, donde cada concesión se percibe como una derrota y cada firmeza se interpreta como una provocación. Así es como los procesos de paz se agotan, no de golpe, sino lentamente, como una vela que se consume hasta que la llama se apaga sin que nadie lo haya decidido de forma consciente. Para quienes estudian la profecía bíblica, para quienes leen los tiempos actuales con las escrituras abiertas sobre la mesa, el fracaso repetido de los esfuerzos de paz posee una resonancia profundamente inquietante. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo dejó escrita una advertencia que atraviesa los siglos como una flecha. Mientras la gente esté diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos una destrucción repentina. Este pasaje no nos entrega un cronograma para las guerras modernas, no funciona como un almanaque de catástrofes, ni demuestra que cada negociación fracasada sea el cumplimiento literal de una profecía. Pero su advertencia resulta terriblemente difícil de ignorar cuando el mundo habla una y otra vez de paz, mientras la realidad que se vive sobre el terreno sigue estando definida por el miedo, por el conflicto y por la incertidumbre. Hay algo casi hipnótico en esa contradicción. Cuanto más se pronuncia la palabra paz en los discursos, más lejos parece encontrarse la paz verdadera en las calles. Y detrás de todos estos cálculos militares y de todas estas maniobras diplomáticas, conviene no olvidar jamás lo que de verdad está en juego. Personas concretas, familias, niños, ancianos, gente común que solo desea vivir en paz y despertar cada mañana sin miedo. Es fácil, cuando hablamos de geopolítica y de estrategias, convertir el sufrimiento humano en una abstracción, en cifras y estadísticas que se recitan con frialdad. Pero cada número esconde un rostro, cada estadística esconde una historia, cada línea en un mapa atraviesa vidas reales. Y ese es, quizá, el mayor drama de los conflictos que se prolongan sin fin, que quienes toman las decisiones rara vez son los que pagan el precio más alto, mientras que los más vulnerables cargan con un peso que no eligieron. Por eso la oración por la paz nunca es un gesto vacío ni una ingenuidad sentimental. Cuando pedimos por la paz de Jerusalén y por la paz del mundo, estamos pidiendo por esos rostros concretos, por esas familias que solo quieren volver a casa, por esos niños que merecen crecer sin conocer el sonido de las sirenas. La verdadera paz no es simplemente el silencio de las armas, es un estado en el que cada persona puede florecer sin temor, en el que la justicia y la misericordia se abrazan. Esa clase de paz es difícil, exige renuncias de todas las partes, exige perdonar heridas profundas y romper ciclos de rencor que se remontan a generaciones. Pero por difícil que sea, sigue siendo el único horizonte digno de la esperanza humana, y renunciar a él sería renunciar a lo mejor de nosotros mismos. Los antiguos profetas, además, situaron repetidamente a Israel y a Jerusalén en el epicentro de convulsiones geopolíticas de proporciones enormes. En los libros de Ezequiel y de Daniel, nos encontramos con visiones de reinos que se levantan y se derrumban, de ejércitos que marchan, de conflictos que estallan y de naciones que se congregan alrededor de la tierra de Israel como si una fuerza magnética las atrajera hacia un mismo punto.
Estos pasajes han sido interpretados de 1000 maneras distintas a lo largo de toda la historia del cristianismo, y sería una imprudencia pretender que existe una única lectura correcta y cerrada. Sin embargo, todos ellos siguen planteando, generación tras generación, una misma pregunta profunda que nadie ha conseguido responder del todo. ¿Por qué Jerusalén permanece en el centro de tantísimo conflicto, siglo tras siglo, imperio tras imperio, sin que el tiempo logre apartarla jamás del ojo del huracán? Esa pregunta sobre por qué Jerusalén permanece siempre en el centro merece que nos detengamos en ella, porque no tiene una respuesta puramente geográfica ni puramente política. Si solo se tratara de su ubicación o de sus recursos, otras muchas ciudades del mundo, más grandes, más ricas o mejor situadas, deberían haber concentrado la misma atención a lo largo de los siglos. Y sin embargo no ha sido así. Hay algo en Jerusalén que trasciende los mapas y los cálculos estratégicos, algo que tiene que ver con el significado que la humanidad le ha atribuido durante milenios. Es una ciudad donde confluyen las esperanzas y las memorias de una parte enorme de la humanidad, un punto donde lo terrenal y lo espiritual parecen tocarse de una manera que ningún otro lugar reproduce del todo. Quizá por eso Jerusalén despierta pasiones tan intensas y disputas tan encarnizadas. Los seres humanos luchan con más fiereza por aquello que consideran sagrado que por aquello que consideran simplemente útil. Se puede negociar sobre un territorio valioso. Es mucho más difícil negociar sobre un lugar que se percibe como el corazón mismo de la fe, de la identidad y de la memoria. Y ahí reside a la vez la grandeza y la tragedia de esta ciudad. Es amada por tantos y con tanta intensidad que ese mismo amor se convierte demasiadas veces en motivo de conflicto. Lo que debería unir a los pueblos en torno a lo sagrado termina, por la dureza del corazón humano, separándolos y enfrentándolos. Y sin embargo, precisamente por todo esto, Jerusalén sigue siendo también un signo de esperanza. Porque si un día los pueblos aprendieran a mirar lo sagrado no como algo que hay que arrebatar al otro, sino como algo que se comparte y que llama a la reverencia común, esta ciudad podría convertirse en lo que su propio nombre evoca en muchas lenguas: un lugar de paz. Esa posibilidad, por lejana que parezca hoy, no ha muerto del todo, y es parte de lo que hace que millones de personas sigan orando por ella. La misma ciudad que ha sido escenario de tantos conflictos guarda en su nombre la promesa de una reconciliación que todavía está por llegar. Durante miles de años, los imperios se han alzado y han caído girando alrededor de esta ciudad. Ejércitos incontables han marchado hacia sus murallas con estandartes desplegados y tambores de guerra. Reinos poderosos se han disputado sus callejuelas empedradas palmo a palmo, derramando sangre por cada esquina. Y a pesar de todo ello, a pesar de haber sido conquistada, destruida, reconstruida y vuelta a conquistar una y otra vez, Jerusalén permanece en pie, todavía firme sobre sus colinas, cargando un significado que desborda por completo su tamaño físico. Es apenas una ciudad de dimensiones modestas si la comparamos con las grandes megalópolis contemporáneas, y sin embargo su peso simbólico es tan grande que naciones enteras miden su política exterior en función de lo que allí ocurre. No hay muchos lugares en el mundo de los que pueda decirse algo semejante. Ahora, mientras otra crisis se despliega a lo largo y ancho de la región, la ciudad antigua vuelve a encontrarse una vez más en la encrucijada exacta donde se cruzan el poder militar, la ambición política y la expectativa profética. Es como si todos los caminos, por muy distintos que parezcan en su origen, terminaran conduciendo de vuelta a esas mismas piedras milenarias. Y por eso la pregunta se vuelve, otra vez, imposible de esquivar. ¿Son estos acontecimientos simplemente el resultado natural de las decisiones humanas, del choque de intereses y de la terquedad de los líderes? ¿O estamos contemplando sin saberlo del todo cómo se mueven las piezas sobre un tablero profético cuya partida fue escrita hace miles de años, antes incluso de que ninguno de los protagonistas actuales viniera al mundo? Vale la pena que nos detengamos a pensar en esa palabra, paz, porque es una de las más pronunciadas y a la vez una de las menos comprendidas de todo el vocabulario humano. Los líderes la invocan en sus discursos, los tratados la prometen en sus preámbulos, las multitudes la reclaman en las plazas. Y sin embargo, la paz que el mundo suele buscar es apenas la ausencia temporal de conflicto, una tregua frágil sostenida por el equilibrio del miedo o por el cansancio de las armas. Es una paz que se firma sobre el papel, pero que rara vez desciende hasta el corazón. Basta un incidente, una provocación, un cálculo político mal medido, para que esa paz de papel se rompa como el hielo fino de un estanque. La historia de Jerusalén está llena de esos saltos el fuego que duraron lo que dura una promesa hecha sin convicción. Por eso resulta tan revelador que las Escrituras hablen de una clase de paz completamente distinta, una paz que no depende de las circunstancias externas ni de la buena voluntad de los poderosos. Es la paz que Jesús ofreció a sus discípulos cuando les dijo que les daba su paz, pero no como la da el mundo, una paz que puede habitar en un corazón incluso mientras afuera arrecia la tormenta,
incluso mientras las naciones se amenazan y los titulares anuncian desastres. Esa distinción es crucial para entender todo lo que está ocurriendo alrededor de la Ciudad Santa, porque mientras los hombres siguen intentando fabricar la paz a fuerza de negociaciones, de presiones y de estrategias, existe otra paz que se recibe, que se acoge, que brota de un lugar mucho más profundo que cualquier mesa de negociación. Y hay algo más que conviene señalar sobre Jerusalén, algo que va más allá de la política y de la geografía. Esta ciudad tiene la extraña capacidad de actuar como un espejo. Frente a sus muros, las naciones revelan quiénes son en realidad, con sus ambiciones, sus miedos y sus contradicciones. Los individuos del mismo modo descubren frente a Jerusalén lo que verdaderamente creen, lo que verdaderamente esperan, lo que verdaderamente aman. No es casualidad que tantas personas de tantas creencias distintas sientan que algo en su interior se remueve cuando piensan en esta ciudad. Es como si Jerusalén formulara, sin decir una sola palabra, la pregunta más incómoda y más necesaria de todas. ¿En qué has puesto tu confianza? Y esa pregunta, generación tras generación, sigue exigiendo una respuesta que nadie puede dar en nuestro lugar. Antes de que continuemos, y te lo pido de corazón porque lo que viene a continuación va a dejar perpleja incluso a la comunidad científica, pulsa el botón de me gusta, suscríbete al canal y déjame un comentario aquí abajo. Ese pequeño gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que quizá lo necesitan justo hoy. Y ahora sí, prepárate, porque igual que el campo de batalla político se calienta allá abajo, en el suelo, algo completamente distinto está empezando a captar la atención de todos allá arriba, por encima de las calles antiguas de Jerusalén. Fenómenos extraños están apareciendo en el cielo, y lo que algunos testigos aseguran haber visto a continuación hará que la atmósfera sobre la Ciudad Santa resulte todavía más difícil de explicar con palabras corrientes. Mientras las tensiones políticas seguían intensificándose sobre el terreno, algo extraño se manifestó por encima del legendario horizonte de Jerusalén. Una cámara logró capturar una serie de luces brillantes que quedaron suspendidas entre las nubes, justo sobre la ciudad vieja, como si alguien las hubiera colgado del cielo con hilos invisibles. Las formas parecían casi humanas, con contornos que recordaban a un par de alas desplegadas y extendidas contra la bóveda celeste. En cuestión de pocas horas, esas imágenes comenzaron a propagarse por las redes sociales con la velocidad de un incendio en un campo seco, desatando un debate encendido que cruzó continentes y usos horarios. Algunos espectadores afirmaban con el corazón acelerado que estaban siendo testigos de una señal sobrenatural, tal vez de una visión fugaz de ángeles o incluso de una advertencia vinculada con el regreso prometido y el gran encuentro final. Escribían mensajes temblorosos, compartían la grabación con familiares y amigos y sentían que algo trascendente había atravesado por un instante el velo que separa lo visible de lo invisible. Otros, en cambio, se mostraban mucho menos convencidos y observaban el mismo vídeo con una ceja levantada y una sonrisa de escepticismo. Y ambas reacciones, la del asombro y la de la duda, son perfectamente humanas y perfectamente comprensibles. Los científicos y los expertos en óptica apuntan hacia varias explicaciones naturales que merecen ser consideradas con seriedad, porque la fe verdadera nunca teme a la razón. Los cristales de hielo suspendidos en las capas altas de la atmósfera pueden curvar y dispersar la luz del sol, produciendo fenómenos atmosféricos genuinamente espectaculares, como los llamados parhelios, esos falsos soles que aparecen a los lados del sol verdadero, o como los halos luminosos que a veces rodean al astro. Los reflejos generados por la humedad, por el polvo suspendido o por superficies cercanas también pueden crear formas inesperadas y desconcertantes en el cielo. Y cuando todos esos efectos interactúan con la lente de la cámara de un teléfono móvil, la luz más ordinaria del mundo puede transformarse, de repente, en algo que a nuestros ojos parece absolutamente extraordinario. La cámara a veces ve cosas que el ojo desnudo jamás percibiría, y añade destellos y geometrías que solo existen en el cruce entre la luz y el cristal. Sin embargo, y aquí está el punto que de verdad importa, con independencia de cuál sea la explicación técnica, hay algo psicológicamente poderoso, casi imposible de resistir, en el simple hecho de contemplar figuras semejantes a alas apareciendo precisamente sobre Jerusalén. Porque esta no es ni por asomo una ciudad cualquiera entre las miles que existen en el planeta. Para millones y millones de personas repartidas por todos los rincones del mundo, Jerusalén representa el lugar donde el cielo y la tierra se han tocado, donde lo divino y lo humano han quedado enlazados a través de miles de años de historia, de adoración, de profecía y de fe. Es un espacio cargado de una densidad espiritual que ningún otro punto geográfico posee de la misma manera. Por eso, cuando formas misteriosas aparecen sobre sus muros antiguos, las personas comienzan de manera natural, casi instintiva, a buscar un significado que vaya más allá de la física. Para los cristianos, esas imágenes traen de inmediato las escrituras a la memoria, como si una llave girara dentro de una cerradura antigua.
En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en los versículos 30 y 31, Jesús habla de su regreso y afirma que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y que a continuación los ángeles reunirán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 6, Juan describe a un ángel que vuela por en medio de los cielos, llevando el Evangelio eterno para anunciarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estos pasajes no demuestran, ni pretenden demostrar, que una luz extraña captada por una cámara sea la visita de un ángel. La propia Escritura llama a los creyentes a discernir con prudencia y con serenidad, en lugar de proclamar apresuradamente que cada suceso inusual es de origen sobrenatural. El equilibrio es la virtud aquí, ni credulidad ingenua, ni escepticismo cerrado. Pero la imagen es tan poderosa, tan cargada de simbolismo, que resulta inevitable hacerse una pregunta profunda. ¿Qué significa contemplar símbolos asociados con el cielo apareciendo justo por encima de la mismísima ciudad que está tan íntimamente conectada con la profecía bíblica? Tal vez no fuera nada más que la luz del sol atravesando cristales de hielo. Tal vez fuera un simple artefacto óptico de la cámara, un capricho de la lente. O tal vez, y esta es la posibilidad más fascinante de todas, el verdadero significado no resida en lo que apareció en el cielo, sino en lo que aquella visión provocó que las personas recordaran. Porque hay señales cuyo poder no está en sí mismas, sino en los pensamientos que despiertan, en las conciencias que sacuden, en las oraciones que hacen brotar de labios que llevaban mucho tiempo callados. Piénsalo bien, quizá el propósito más profundo de un fenómeno así no sea probar nada acerca del futuro, sino recordarnos algo acerca del presente. En un mundo saturado de ruido, de notificaciones y de prisas, un destello inesperado sobre una ciudad antigua consigue, aunque sea por un instante, que millones de ojos se levanten del suelo y miren hacia arriba. Y ese simple acto, el de levantar la mirada, el de recordar que existe algo más grande que nuestras preocupaciones cotidianas, ya posee un valor incalculable. Puede que el cielo no estuviera enviando un mensaje codificado. Puede que simplemente estuviera invitándonos a recordar que hay preguntas que llevamos demasiado tiempo sin hacernos. Porque mientras miles de ojos permanecían todavía fijos hacia lo alto, buscando respuestas entre las nubes, otro descubrimiento igual de asombroso estaba emergiendo abajo. No en las nubes, no en las calles antiguas empedradas, sino bajo la superficie de una masa de agua sagrada cercana a Jerusalén. Y lo que allí se descubrió parecía casi imposible para un lugar considerado durante mucho tiempo hostil a las formas de vida complejas. Una criatura de proporciones descomunales estaba ascendiendo desde las profundidades, y de pronto el misterio se desplazaba de los cielos hacia el agua, como si la escena entera se moviera ante nuestros ojos. Antes de bajar la mirada del cielo hacia el agua, permíteme una reflexión que tiene que ver con nuestra manera de ver, con esa capacidad tan humana y tan frágil que llamamos percepción. Hay una diferencia enorme entre mirar y ver de verdad. Podemos mirar el cielo 1000 veces sin ver realmente nada, distraídos por nuestros pensamientos, absorbidos por nuestras pantallas, encerrados en el pequeño mundo de nuestras preocupaciones. Y de pronto, un día, una luz inesperada nos obliga a detenernos, a levantar el rostro, a recordar que existe una inmensidad por encima de nosotros que llevábamos demasiado tiempo ignorando. En ese sentido, las señales, sean del origen que sean, cumplen una función que va mucho más allá de lo que muestran. Nos despiertan de nuestro sonambulismo cotidiano. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha mirado hacia el cielo buscando respuestas. Los navegantes se guiaban por las estrellas, los agricultores leían las nubes, los sabios antiguos escrutaban los astros tratando de entender su lugar en el orden de las cosas. Hay algo grabado en lo más profundo de nuestra naturaleza que nos empuja a alzar la vista cuando buscamos sentido, como si intuyéramos que las respuestas más importantes no se encuentran a la altura de nuestros ojos, sino más arriba. Y por eso, cuando aparecen formas extrañas sobre una ciudad tan cargada de significado como Jerusalén, ese impulso ancestral se despierta con toda su fuerza. Y millones de personas vuelven a hacerse, aunque sea por un instante, las preguntas eternas que la rutina había sepultado. Ahora bien, la Escritura nos enseña un equilibrio delicado y sabio en este terreno. Por un lado, nos advierte que no despreciemos las señales, que no vivamos como si nada tuviera importancia, con el corazón anestesiado ante todo lo que ocurre. Pero por otro lado, nos previene contra la obsesión enfermiza por lo prodigioso, contra esa avidez de espectáculo que confunde la fe con la búsqueda constante de sensaciones. Jesús mismo reprendió a quienes solo buscaban señales y prodigios sin dejar que su corazón se transformara de verdad. La madurez espiritual consiste precisamente en caminar por esa línea fina, mantenerse atento sin caer en la superstición, asombrarse sin perder la cordura, reconocer lo sagrado sin fabricar milagros donde solo hay física.
El que aprende a caminar por esa cuerda encuentra una paz que ni el escéptico ni el crédulo llegan a conocer. Por un momento, las misteriosas luces que habían flotado sobre Jerusalén se desvanecieron hacia el fondo de la conversación, cediendo su lugar a un nuevo asombro. La atención se volcó entonces hacia una masa de agua sagrada cercana a la región de Jerusalén, donde tanto los pescadores como los investigadores del campo de la biología reportaron algo que resultaba mucho más difícil de pasar por alto. Peces de un tamaño inusualmente grande apareciendo justo debajo de la superficie. Las criaturas fueron descritas como enormemente más grandes que los ejemplares que suelen observarse habitualmente en aquella zona, lo cual atrajo de manera inmediata la atención del público y despertó interrogantes tanto entre los científicos como entre las comunidades religiosas. Nadie esperaba encontrar semejante cosa allí. ¿Cómo era posible que una vida acuática de tales dimensiones apareciera de repente en una masa de agua donde las condiciones no se consideraban precisamente ideales para sostener criaturas de ese tamaño? La pregunta no era menor, porque durante generaciones se había dado por sentado que aquellas aguas eran un lugar duro, austero, poco propicio para la abundancia de vida. Y sin embargo, ahí estaban esos peces, desafiando con su sola presencia todo lo que se creía saber. Los investigadores, movidos por esa curiosidad insaciable que empuja a la ciencia hacia adelante, comenzaron a dirigir su mirada hacia el mundo oculto que se esconde por debajo del agua, hacia esos procesos silenciosos que ocurren lejos de nuestra vista. Una de las posibilidades que se plantearon tiene que ver con cambios profundos que estarían produciéndose dentro del sistema hidrológico local. Si los canales de agua subterránea se desplazan de su curso habitual, o si bolsas de agua subterránea, que hasta ahora permanecían selladas y aisladas, quedan de pronto conectadas con la superficie, todo ese movimiento invisible podría alterar la temperatura del agua, su salinidad, sus niveles de oxígeno y la disponibilidad de nutrientes. Y semejantes cambios tendrían la capacidad de reconfigurar temporalmente un ecosistema entero, provocando que ciertos organismos procedentes de ambientes más profundos o de entornos que hasta ahora estaban aislados emergieran de repente hacia la luz. Dicho de otro modo, lo que a simple vista parece la aparición súbita y casi mágica de una vida misteriosa podría ser, en realidad, la evidencia visible de algo que está cambiando silenciosamente por debajo de la superficie, en las entrañas mismas de la Tierra. Y hay algo simbólicamente poderoso en esa idea de que lo que emerge a la superficie tiene sus raíces en cambios ocultos que ocurren muy por debajo, lejos de nuestra vista. Sucede con el agua y sucede también con la vida humana. Lo que se manifiesta en la superficie de una persona, sus palabras, sus reacciones, sus decisiones, suele ser el reflejo de corrientes profundas que fluyen en su interior, en zonas del alma que nadie ve. A veces, un cambio que parece repentino en alguien no es tan repentino como parece. Es el resultado visible de un largo proceso invisible, de una transformación que venía gestándose en silencio durante mucho tiempo. Así como los canales subterráneos reconfiguran un lago sin que nadie lo note hasta que los peces aparecen, las decisiones secretas del corazón van moldeando a la persona hasta que un día el cambio se hace evidente para todos. Por eso conviene prestar atención a las profundidades, tanto en la naturaleza como en nosotros mismos. Tendemos a fijarnos solo en lo que se ve, en los resultados, en los titulares, en las apariencias. Pero las cosas más importantes casi siempre ocurren primero en lo oculto. La raíz precede al fruto, el manantial precede al río, la intención precede a la acción. Quien quiera entender de verdad lo que sucede, en el mundo o en su propia vida, tendrá que aprender a mirar más allá de la superficie, a preguntarse qué corrientes silenciosas están moldeando aquello que finalmente sale a la luz. Y esa mirada más honda, más paciente, más atenta a lo invisible, es una forma de sabiduría que nuestra época apresurada ha ido perdiendo. Y esa posibilidad se vuelve especialmente fascinante, casi estremecedora, cuando se contempla a través del cristal de la profecía bíblica. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, el profeta describe unas aguas que fluyen hacia el oriente, que descienden y que finalmente alcanzan el Mar Muerto, transformando por completo sus aguas antes estancadas. Allí donde el río fluye, la vida comienza a multiplicarse de manera prodigiosa, y el pasaje describe específicamente una abundancia extraordinaria de peces. El agua de aquel lugar, antes asociada a la esterilidad y a la muerte, se vuelve dulce y fresca, de modo que allí donde llega el río, todo cobra vida y florece. Es una de las imágenes más poderosas de restauración que encontramos en toda la Biblia. Un lugar antes vinculado con la muerte que se llena de pronto, hasta rebosar, de vida palpitante. La aparición de criaturas acuáticas inusuales no demuestra, por supuesto, que la profecía de Ezequiel se esté cumpliendo literalmente en nuestros días. Sería precipitado e imprudente afirmarlo con esa rotundidad. Y, sin embargo, el simbolismo resulta terriblemente difícil de pasar por alto. En una región rodeada por relatos antiguos de juicio, de conflicto y de destrucción, la aparición repentina de vida abundante
crea un contraste tan marcado que casi duele mirarlo. Es como encontrar una flor brotando en medio de un campo de batalla, como escuchar el canto de un pájaro en el lugar más improbable. Tal vez se trate simplemente de una anomalía ecológica, una de esas rarezas que la naturaleza produce de vez en cuando sin razón aparente. Tal vez sea el resultado de esos cambios que se están produciendo en las profundidades del sistema hídrico local. Pero para quienes observan Jerusalén a través del cristal de las Escrituras, la pregunta se vuelve mucho más honda y desafiante. ¿Y si las señales más importantes no fueran siempre señales de destrucción? ¿Y si algunas de ellas apuntaran, por el contrario, hacia la restauración, hacia la esperanza, hacia la renovación de aquello que parecía muerto para siempre? Nos hemos acostumbrado tanto a interpretar cada acontecimiento extraño como un anuncio de catástrofe que quizá hayamos perdido la capacidad de reconocer las señales de vida cuando aparecen delante de nosotros. Estamos entrenados para temer el temblor, la ola, el fuego, la guerra. Pero ¿estamos igualmente preparados para reconocer el milagro silencioso de un desierto que reverdece, de un agua muerta que vuelve a llenarse de peces, de un corazón endurecido que de pronto vuelve a latir con ternura? Puede que ese sea, en el fondo, el mensaje más difícil de aceptar. Que Dios no solo advierte a través del juicio, sino que también habla a través de la vida que regresa donde ya nadie la esperaba. Detengámonos un instante en esa idea de la restauración, porque encierra un consuelo del que nuestra época tiene una sed enorme. Vivimos rodeados de mensajes de deterioro. Nos hablan del clima que cambia, de las especies que desaparecen, de las relaciones que se rompen, de los valores que se erosionan. Y es fácil, demasiado fácil, caer en una especie de pesimismo resignado, en la convicción de que todo va cuesta abajo y de que no hay nada que hacer sino contemplar el declive. Pero la imagen de un agua muerta que vuelve a llenarse de peces, de un desierto que reverdece, de un lugar estéril que se cubre de vida, nos susurra exactamente lo contrario. Nos recuerda que la última palabra sobre cualquier historia no está escrita todavía, que la muerte no es necesariamente el punto final, y que existe una fuerza capaz de devolver la vida allí donde ya nadie la esperaba. Esa esperanza no es ingenuidad, no consiste en cerrar los ojos ante los problemas reales del mundo, ni en fingir que todo está bien cuando no lo está. La esperanza verdadera mira de frente la realidad, con toda su dureza, y aún así se atreve a creer que la restauración es posible. Es la esperanza del agricultor que siembra en tierra reseca confiando en la lluvia que todavía no ha llegado. Es la esperanza de la madre que reza por un hijo que parece perdido. Es la esperanza del que ha tocado fondo y decide contra toda evidencia que su historia puede volver a empezar. Esa clase de esperanza no ignora la oscuridad, simplemente se niega a concederle la victoria definitiva. Y hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que estas imágenes de vida aparezcan precisamente en una región tan marcada por relatos de destrucción. Es como si la historia misma quisiera recordarnos que el juicio y la restauración caminan a menudo de la mano en las páginas de la Escritura, que después de cada diluvio hay un arco iris, que después de cada exilio hay un regreso, que después de cada noche larga amanece. Quien solo tiene ojos para la catástrofe se pierde la mitad de la historia, porque el mismo Dios que advierte a través del temblor también consuela a través de la vida que vuelve, y el corazón que aprende a reconocer ambas voces es un corazón que ha madurado de verdad. Y mientras los misterios seguían brotando sin descanso, desde el cielo que se extiende sobre Jerusalén hasta las aguas que la rodean, otro descubrimiento comenzaba a atraer todas las miradas, esta vez por debajo de uno de los lugares más sagrados de toda la cristiandad. En las profundidades, muy por debajo de los cimientos milenarios de la Iglesia del Santo Sepulcro, ese lugar que la tradición asocia con la crucifixión y con la sepultura de Jesús, un estudio del subsuelo habría revelado, según los informes, algo profundamente inesperado. Un objeto antiguo que había permanecido sellado y oculto a los ojos humanos durante siglos enteros. Y sea lo que se esconde detrás de aquella barrera antigua, podría obligar a los historiadores a contemplar el pasado de Jerusalén desde una perspectiva completamente distinta a la que conocíamos. Alejándose de las aguas sagradas, los pasos del equipo de investigación se adentraron todavía más profundamente en el corazón mismo de la fe cristiana. La Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, es el lugar que custodia la tumba tradicional de Jesús, y por eso cada rincón de su subsuelo se pisa con una mezcla de reverencia y de asombro. Durante unos trabajos de refuerzo estructural y mediante el uso de un radar de penetración terrestre destinado a examinar las capas subterráneas, un grupo de arqueólogos pertenecientes a un proyecto internacional de restauración descubrió de manera completamente inesperada un vacío inusual enterrado a gran profundidad justo por debajo de la piedra caliza medieval. Algo hueco, algo que no debería estar ahí según los planos conocidos, algo que el radar dibujó como una sombra silenciosa en las entrañas de la roca. A medida que un estrecho pasadizo que había permanecido sepultado durante miles de años era excavado con una paciencia casi religiosa,
Los expertos se encontraron de pronto frente a una puerta sellada con una piedra descomunal. Imagina la escena: el silencio denso del subsuelo, el polvo suspendido en el haz de las linternas y aquella losa enorme cerrando el paso al tiempo mismo. Retirando con sumo cuidado la antigua capa de mortero que servía de sello, conteniendo la respiración para no dañar nada, lograron finalmente entrar en una cámara subterránea completamente cerrada, un espacio inmaculado que parecía congelado en el tiempo desde el mismísimo siglo I y que contenía una colección de objetos raros y asombrosamente bien conservados, mucho más allá de todo lo que habían llegado a imaginar en sus expectativas más audaces. El primer hallazgo que dejó a los investigadores, literalmente sin palabras, fue un osario de piedra caliza, tallado según el estilo característico del período del Segundo Templo. En su interior se encontraban fragmentos de una tela de lino antigua, impregnada de mirra y de incienso, que exhibía intrincados patrones tejidos a mano y unas manchas misteriosas que parecían preservar rastros de antiguas sustancias empleadas en las unciones rituales. Cada hebra de aquel tejido contaba en silencio una historia que se remontaba a 2000 años atrás. Muy cerca de allí, los investigadores descubrieron una serie de vasijas de arcilla cocida y varios pequeños recipientes de aleación de cobre que contenían residuos secos de aceite sagrado, un aceite que todavía conservaba, contra todo pronóstico, la composición química propia del aceite de oliva puro combinado con hierbas medicinales de gran rareza. Y aún más notable resultó una jarra de terracota sellada, cerrada herméticamente con cera de abeja, como si alguien hubiera querido proteger su contenido de la erosión de los siglos con una devoción extraordinaria. En su interior se hallaba un fragmento de piel de cabra antigua que exhibía líneas escritas en arameo y en hebreo, trazadas con esa tinta característica a base de hierro que se utilizaba en la antigüedad. El manuscrito preservaba oraciones tempranas que se referían directamente a la promesa y al que vive, a aquel que vence a la muerte. Junto a ese documento se encontraban un sello de bronce y una colección de monedas metálicas que llevaban grabadas marcas romanas. Todo ello guardado cuidadosamente en conjunto, como un pequeño tesoro escondido por manos que sabían lo que estaban protegiendo. A lo largo de las paredes de piedra de la cámara, símbolos cristianos primitivos habían sido tallados profundamente en la roca. El pez del Ichthul, esa antigua contraseña secreta de los primeros seguidores de Cristo, ramas de palmera que evocaban la victoria y la vida, y cruces sencillas grabadas con mano firme. Todo ello sugería que aquel lugar pudo haber sido, en algún momento del pasado, un espacio de culto oculto e intensamente sagrado, utilizado por algunos de los creyentes más antiguos de la historia, hombres y mujeres que se reunían en secreto, a la luz temblorosa de las lámparas de aceite, para adorar a un Dios por el que estaban dispuestos a dar la vida. Cada símbolo tallado en la roca era, en cierto modo, una huella dactilar espiritual dejada por manos que llevaban casi 2000 años convertidas en polvo. Detente a imaginar a aquellos primeros creyentes, porque merecen algo más que una mención al pasar. Vivían en un tiempo en el que confesar la fe podía costar la vida, en el que reunirse para orar era un riesgo que se corría a escondidas, a la luz temblorosa de una lámpara, con el oído atento a cualquier ruido en la calle. No tenían templos majestuosos ni el reconocimiento del mundo. Tenían apenas su fe, unos pocos símbolos secretos y el uno al otro. Por eso tallaban un pez en la roca, esa señal discreta que solo los iniciados sabían leer, y que servía para reconocerse entre sí sin delatarse ante los extraños. Detrás de cada uno de esos símbolos grabados en la piedra, hubo una persona real, con miedos y esperanzas como los nuestros, que decidió arriesgarlo todo por algo que consideraba más valioso que su propia seguridad. Hay algo profundamente conmovedor en pensar que, mientras nosotros discutimos hoy sobre señales en el cielo y descubrimientos bajo tierra, aquellos hombres y mujeres ya habían resuelto en su interior la pregunta más importante de todas. Habían decidido dónde estaba su esperanza, y esa decisión les dio la fuerza para vivir y a veces para morir con una serenidad que asombraba a sus propios perseguidores. No poseían casi nada de lo que el mundo considera importante, y sin embargo poseían lo esencial. Su ejemplo atraviesa los siglos como una pregunta dirigida a cada uno de nosotros. Si a nosotros nos costara algo real seguir creyendo, si la fe no fuera cómoda sino peligrosa, ¿seguiríamos tallando el pez en la roca? ¿O guardaríamos silencio para protegernos? Esos primeros creyentes no vieron cumplirse en vida todo lo que esperaban. Muchos murieron aguardando un regreso que no llegó en sus días. Y sin embargo, su espera no fue en vano, porque la fidelidad no se mide por lo que uno alcanza a ver, sino por la constancia con que uno permanece firme. Ellos encendieron una luz que llegó hasta nosotros a través de 20 siglos de historia, y esa luz sigue ardiendo hoy en cada corazón que se atreve a creer. Cuando contemplamos los objetos que dejaron, no estamos mirando solo reliquias de un pasado remoto. Estamos mirando el testimonio silencioso de que la fe es capaz de atravesar el tiempo,
de sobrevivir a los imperios y de llegar intacta a manos de quienes vendrán después de nosotros. Desde una perspectiva científica y arqueológica, el descubrimiento fue descrito como uno de los hallazgos potencialmente más extraordinarios de toda la historia de la arqueología en Tierra Santa. Y sin embargo, los especialistas insistieron, con esa sensatez que caracteriza a los verdaderos investigadores, en que cada conclusión requerirá la máxima cautela y la máxima humildad. Las muestras de las fibras de lino están siendo cuidadosamente preparadas para someterlas a un análisis por radiocarbono que permita determinar su edad absoluta con la mayor precisión posible. La espectrometría de masas con plasma y la cromatografía química se emplearán para identificar la composición exacta de los residuos de aceite y de la tinta hallada en el fragmento de piel de cabra. Al mismo tiempo, las comparaciones entre las distintas capas geológicas y las monedas romanas que las acompañan podrían ayudar a los investigadores a determinar si esta colección pertenece verdaderamente al siglo I, o si representa un escondite más tardío perteneciente al período más antiguo de la Iglesia cristiana. La ciencia avanza así, con pies de plomo, sin permitirse el lujo de la conclusión apresurada, aunque el análisis científico todavía está en pleno desarrollo y no ha dicho aún su última palabra. Para los creyentes de todo el mundo, el descubrimiento de objetos de apariencia sagrada bajo el Santo Sepulcro se siente como una poderosa llamada de atención, como un sacudón que devuelve las páginas del Evangelio al centro mismo de la mirada. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en los versículos 6 y 7, se describe con enorme viveza el momento en que el apóstol Pedro entró en la tumba vacía. El texto relata que Simón Pedro llegó detrás de él y entró directamente en el sepulcro, y que vio los lienzos de lino allí tendidos, así como el sudario que había estado envuelto alrededor de la cabeza de Jesús, cuidadosamente doblado en un lugar aparte. Es un detalle pequeño y sin embargo cargado de una fuerza inmensa. El descubrimiento de fragmentos de lino asociados con antiguas prácticas funerarias, junto con vasijas que contenían sustancias para la unción, no demuestra por sí mismo una conexión directa con la sepultura de Jesús, y sería un error afirmar semejante cosa sin las pruebas concluyentes. Y no obstante, la imagen evoca inevitablemente el mundo descrito en el Evangelio, las costumbres funerarias de los judíos del siglo I, la delicadeza con que trataban a sus muertos y, por encima de todo, esa tumba vacía que se encuentra en el corazón palpitante de la fe cristiana. La aparición simultánea de una tela antigua, de vasijas para la unción, de un manuscrito en piel de cabra y de símbolos cristianos tallados en la piedra es mucho más que una fascinante historia arqueológica destinada a los titulares de un día. Parece conectar un mundo olvidado, sepultado durante siglos bajo capas de tierra y de silencio, con la realidad turbulenta que se despliega hoy alrededor de Jerusalén. Y a medida que estos objetos, ocultos bajo la tierra durante generaciones enteras, salen finalmente a la luz del día, toda la cadena de acontecimientos que rodea a Jerusalén, desde la amenaza de un maremoto y la dureza de la guerra hasta las luces extrañas en el cielo y la vida acuática extraordinaria, parece exigirnos algo. Parece pedirnos que hagamos una pausa, que dejemos por un momento los titulares a un lado, que miremos más allá de la superficie de las noticias y que preparemos nuestro corazón para un despertar espiritual más profundo. Justo ahora que se acercan los días sagrados que tenemos por delante. Es como si cada uno de estos sucesos, por separado apenas una curiosidad, juntos formaran una especie de coro que nos susurra al oído la misma palabra: despierta. Esa palabra, despierta, resume mejor que ninguna otra el mensaje que atraviesa todo lo que hemos contemplado. Porque el peligro más grande no es que venga una ola, ni que estalle una guerra, ni que aparezcan luces extrañas en el cielo. El peligro más grande es atravesar la vida entera dormidos, con el alma anestesiada, sin habernos hecho jamás las preguntas que de verdad importan. Se puede estar biológicamente vivo y espiritualmente dormido, funcionando por inercia, corriendo de una ocupación a otra, consumiendo noticias y entretenimiento sin detenerse nunca a pensar hacia dónde vamos. Y ese sueño, tan cómodo y tan común, es precisamente del que las señales pretenden despertarnos. Despertar no significa vivir alarmados. Significa vivir conscientes, presentes, atentos a lo esencial. Significa recuperar la capacidad de asombro ante la vida, de gratitud ante cada día, de ternura ante los demás. Significa dejar de posponer para un mañana incierto las decisiones que sabemos importantes, la reconciliación que llevamos años aplazando, la palabra de amor que no nos atrevemos a decir, el cambio de rumbo que sabemos necesario. El que despierta empieza a vivir de otra manera, no porque tema el final, sino porque valora el presente, y quizá ese sea el regalo escondido en medio de tanta inquietud, la oportunidad de despertar antes de que sea demasiado tarde, de vivir despiertos el tiempo que se nos ha dado. Piensa por un instante en lo que significa la tumba vacía, porque es el corazón mismo de todo lo que hemos venido contemplando. Los objetos que se descubren bajo la tierra, por fascinantes que sean, adquieren su verdadero sentido solo cuando nos conducen de vuelta a ese hecho central.
que la piedra fue removida y que el sepulcro amaneció vacío. Todas las tumbas del mundo, absolutamente todas, guardan a sus muertos. Están hechas precisamente para eso, para custodiar en silencio a quienes ya no están. Pero la fe cristiana descansa sobre la afirmación asombrosa, escandalosa incluso, de que hubo una tumba que no pudo retener a su ocupante. Una tumba que se convirtió no en el final de una historia, sino en el comienzo de otra completamente nueva. Y por eso, cuando se descubren lienzos de lino y vasijas de unción bajo el santo sepulcro, el escalofrío que recorre a los creyentes no viene de los objetos en sí, sino de aquello que esos objetos evocan. Detente a imaginar la escena que describen los evangelios en la madrugada de aquel primer día de la semana. El silencio del huerto, el rocío sobre las piedras, las mujeres que llegan cargando aromas para ungir un cuerpo, esperando encontrar la muerte y encontrándose, en cambio, con una losa desplazada y un lugar donde ya no había nadie a quien llorar. El desconcierto, la confusión y luego, poco a poco, el asombro creciente. Pedro corriendo, entrando en el sepulcro, viendo los lienzos allí tendidos y el sudario cuidadosamente doblado en un lugar aparte, como si alguien se hubiera tomado la molestia de ordenar antes de partir. Esos detalles pequeños, casi domésticos, son los que hacen que el relato respire con una veracidad desconcertante. No es la narración grandilocuente de una leyenda. Es el testimonio de personas que describen lo que vieron con sus propios ojos, con todo el desorden y toda la sorpresa de lo que realmente ocurre. Y aquí llegamos a una encrucijada que cada corazón debe atravesar por sí mismo. Porque la tumba vacía no es un dato neutral que podamos archivar y olvidar. Es una pregunta lanzada directamente a cada uno de nosotros. Si es verdad que la muerte fue vencida, entonces todo cambia. Cambia el sentido de nuestro sufrimiento, cambia el peso de nuestros miedos, cambia el horizonte de nuestra existencia entera. Si es verdad, entonces las amenazas que hoy nos aterran, el mar que puede levantarse, las naciones que pueden chocar, el mundo que puede temblar, quedan puestas bajo una luz completamente distinta. No porque desaparezcan, sino porque dejan de tener la última palabra. Y esa es, en el fondo, la razón por la que cada descubrimiento alrededor de Jerusalén conmueve a tantos millones de personas. Porque toca, aunque sea de lejos, la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse. En un mundo saturado de incertidumbre y de agitación, este no es en absoluto el momento de dejarnos arrastrar por el miedo ni de quedar hechizados por fenómenos extraños. El apóstol Pablo le recordó en cierta ocasión a Timoteo, su joven discípulo, una verdad que sigue siendo un ancla en medio de la tempestad: que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Detente a saborear esas tres palabras, porque encierran todo un mapa para el alma: poder, para no derrumbarnos cuando el suelo se mueve; amor, para no dejarnos vencer por el odio cuando el mundo lo predica a gritos; y dominio propio, para mantener la mente serena precisamente cuando todo a nuestro alrededor invita a perder la cabeza. Ese es el equipaje del creyente en tiempos difíciles, y ninguna catástrofe puede arrebatárnoslo. Conviene que nos detengamos en ese contraste entre el temor y la fe, porque no son simplemente dos emociones distintas, son dos maneras opuestas de habitar el mundo. El temor encoge, aísla, paraliza, nos hace mirar hacia adentro, encerrarnos en nuestras defensas, desconfiar de todo y de todos. Cuando el miedo gobierna un corazón, ese corazón se vuelve incapaz de amar con libertad, porque el amor exige apertura y el miedo exige protección. Por eso el miedo, cuando se instala como huésped permanente, termina robándonos lo mejor de nosotros mismos: la generosidad, la confianza, la alegría, la capacidad de tender la mano al otro. No es de extrañar que las Escrituras repitan tantas veces, de tantas maneras distintas, ese mandato aparentemente sencillo y a la vez tan difícil de obedecer: no temáis. Y no se trata de negar el miedo, de fingir que no existe o de reprimirlo hasta enfermar. El valiente no es quien no siente miedo, sino quien decide no ser gobernado por él. La fe no promete una vida sin temores. Promete algo mucho más profundo, que es la presencia de alguien más grande que aquello que tememos. Cuando el apóstol recuerda que no hemos recibido un espíritu de temor, no está diciendo que nunca sentiremos miedo, sino que el miedo no tiene derecho a ocupar el trono de nuestra alma, porque ese trono pertenece a otro. Poder, amor y dominio propio no son la ausencia de la tormenta, sino el ancla que nos mantiene firmes mientras la tormenta ruge. Y esa distinción cambia por completo la manera en que enfrentamos las noticias inquietantes que nos llegan cada día. Piensa en cuántas de nuestras horas se consumen alimentando temores que nunca llegan a materializarse. Nos angustiamos por escenarios que quizá jamás ocurran, ensayamos en la mente catástrofes que tal vez nunca sucedan, y en ese proceso agotamos la energía que necesitaríamos para vivir el presente con plenitud. El miedo es un pésimo consejero y un ladrón incansable del hoy. La fe, en cambio, nos devuelve al presente, nos permite hacer lo que está en nuestras manos y confiar el resto a Dios.
No nos vuelve indiferentes ante los peligros reales, pero nos libera de la tiranía de los peligros imaginarios. Y en una época que parece diseñada para mantenernos en un estado permanente de alarma, aprender a vivir desde la fe y no desde el miedo es quizá uno de los actos más revolucionarios y más sanadores que un ser humano puede realizar. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 28, Jesús pronuncia un mandato todavía más impresionante, una instrucción que le da la vuelta por completo a nuestra manera instintiva de reaccionar ante el peligro. Dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, poneos en pie y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca». Esas palabras transforman por completo la manera en que deberíamos contemplar todo lo que hemos presenciado a lo largo de esta travesía. Fíjate en el gesto que ordena. No ordena agacharse, ni esconderse, ni correr despavorido. Ordena ponerse de pie y levantar la cabeza. Es la postura exacta de quien espera algo bueno, no de quien huye de algo terrible. Este no es el instante de rendirse al miedo cada vez que otro acontecimiento extraño aparece en el firmamento, cada vez que otro desastre golpea la tierra o cada vez que otra crisis estalla alrededor de Jerusalén. Es por el contrario el instante de despertar espiritualmente, de sacudirnos el sopor del alma. Es un momento para examinar el corazón con honestidad, para preguntarnos qué habita realmente dentro de nosotros. Es un momento para recordar que, por debajo del estruendo de las guerras, de los desastres, de los conflictos políticos y de las señales misteriosas, existe una pregunta más profunda que cada ser humano tendrá que responder tarde o temprano, aunque se pase la vida entera intentando aplazarla. ¿Dónde hemos depositado nuestra esperanza? ¿En qué o en quién descansa aquello que sostiene nuestra alma cuando todo lo demás se tambalea? Vale la pena que nos quedemos un momento con esa pregunta, porque de su respuesta depende todo lo demás. Hay quienes han puesto su esperanza en el dinero y viven con el corazón encogido cada vez que los mercados tiemblan. Hay quienes la han puesto en el poder y se derrumban el día en que ese poder se les escapa de las manos. Hay quienes la han puesto en la salud, en la juventud, en la fama, en la aprobación de los demás y descubren, muchas veces demasiado tarde, que todas esas cosas son arena que se escurre entre los dedos. La pregunta de Jesús no es un reproche. Es una invitación cariñosa a construir la casa de nuestra vida sobre una roca que no se mueva, incluso cuando venga la tormenta y azoten los vientos. Y a medida que se despliegan estos días turbulentos, dos grandes celebraciones de la fe nos ofrecen un poderoso sendero espiritual hacia adelante, dos faros encendidos en medio de la niebla. La primera es la dormición de la Virgen María, esa conmemoración tradicionalmente asociada con el tránsito, con el descanso final de María, la Madre de Jesús. La dormición no es simplemente el recuerdo del final de la vida terrenal de María, no es una fecha más en el calendario litúrgico. Es una imagen profunda y luminosa de la entrega total, del abandono confiado en las manos de Dios. María fue la mujer que respondió a Dios con un sí sencillo y a la vez extraordinario, un sí que cambió el curso de la historia. Aceptó un llamado que no podía comprender del todo, un misterio que superaba por completo su entendimiento. Llevó dentro de sí a la palabra de Dios hecha carne, y permaneció fiel a través de momentos de alegría, de incertidumbre, de sufrimiento, y finalmente, junto a la cruz, en la hora más oscura que un corazón de madre puede atravesar. Su vida nos recuerda una verdad que solemos olvidar con demasiada facilidad, que la fe no significa comprender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A veces, la fe consiste precisamente en confiar en Dios cuando el camino que tenemos por delante permanece oculto, cuando no vemos ni el siguiente paso y aún así decidimos avanzar. Piensa en lo que debió de sentir aquella joven mujer. No tenía garantías escritas, no conocía el desenlace de la historia, no sabía cómo terminaría todo, solo tenía una promesa y una confianza. Y sin embargo, con ese equipaje tan aparentemente frágil, sostuvo el peso más grande que jamás se le ha confiado a un ser humano. ¿Cuántas veces nosotros exigimos entender antes de obedecer, exigimos ver el mapa completo antes de dar el primer paso? María nos enseña el camino inverso, primero la confianza y después, poco a poco, la comprensión. La imagen del Arca de la Alianza, entrando en su lugar de reposo, tal como aparece en el Salmo 132, ha sido conectada dentro de la tradición cristiana con el papel de María en la historia de la salvación. Levántate, Señor, y ven a tu lugar de reposo, tú y el arca de tu poder. Así como el arca antigua guardaba en su interior lo más sagrado del pueblo, María guardó en su vientre y en su corazón la promesa más sagrada de todas. Hay una lección enorme escondida en ese sí que María pronunció, y es una lección que va directo al centro de nuestras propias vidas. Todos, en algún momento, nos vemos ante llamados que no comprendemos del todo, ante situaciones que no elegimos y que superan nuestra capacidad de control. Un diagnóstico inesperado, una pérdida que no vimos venir, una responsabilidad que nos abruma, un camino que se tuerce cuando teníamos otros planes.
Y en esos momentos, la tentación más natural es resistirse, es aferrarse a la ilusión de que podemos manejarlo todo por nuestra cuenta, es exigir explicaciones antes de dar un solo paso. María nos muestra otra manera, más difícil pero infinitamente más fecunda, la de decir sí a Dios incluso en medio de la oscuridad, confiando no porque entendamos el plan, sino porque confiamos en quien lo traza. Y es importante subrayar que ese sí no fue una única palabra pronunciada en un momento de entusiasmo y luego olvidada. Fue un sí que María tuvo que renovar una y otra vez a lo largo de toda su vida, en circunstancias cada vez más exigentes. Lo renovó cuando tuvo que huir para proteger al niño. Lo renovó cuando no comprendía del todo las palabras y las decisiones de su hijo. Lo renovó, sobre todo, en la hora más terrible, de pie junto a la cruz, cuando todo parecía haberse derrumbado y la promesa parecía traicionada. Ese es el rostro real de la fe. No un entusiasmo pasajero, sino una fidelidad que se sostiene precisamente cuando todo invitaría a rendirse. La fe de un solo día no vale gran cosa. La fe que resiste el paso de los años y el peso del dolor es la que de verdad transforma una vida. Para los cristianos, la vida de María se convierte en un retrato de lo que puede parecer la entrega completa. Llevar dentro la promesa de Dios, preservarla con ternura en lo más hondo del corazón y permanecer fiel incluso cuando el mundo alrededor se sumerge en el caos. Y tal vez ese mensaje sea especialmente importante justo ahora, precisamente en nuestros días, porque nuestra generación se encuentra rodeada de incertidumbre por todos los flancos. Las naciones se amenazan unas a otras con un lenguaje cada vez más agresivo. Ciudades enteras viven bajo la sombra alargada del conflicto, durmiendo con un ojo abierto. Los desastres naturales nos recuerdan una y otra vez cuán frágil es en realidad la civilización humana, ese castillo de arena que creíamos indestructible. Cada día nos trae otro titular alarmante, otra advertencia, otro motivo para tener miedo, hasta que el miedo amenaza con convertirse en el aire mismo que respiramos. Pero la dormición dirige nuestra atención hacia otro lugar, hacia otro horizonte. Nos recuerda que esta vida terrenal no es el destino final, no es la última estación del viaje. Así como María se entregó por completo a Dios, sin reservas y sin condiciones, nosotros también estamos invitados a colocar nuestros propios miedos, nuestras preguntas sin respuesta y nuestras incertidumbres en las manos de aquel que nos ama. Estamos invitados a hacer silencio dentro de nosotros mismos, a acallar el ruido interior que nos consume, a orar, a arrepentirnos y a recordar que ninguna tormenta de esta época, por muy furiosa que se muestre, tiene el poder suficiente para separarnos de la misericordia de Dios. Y ese es un pensamiento que, si de verdad lo dejamos entrar, tiene la capacidad de cambiar por completo la manera en que nos levantamos cada mañana. Y después llega otra gran celebración, igual de luminosa, la exaltación de la Santa Cruz. Pocos símbolos en toda la historia de la humanidad han experimentado una transformación tan profunda, tan radical, tan imposible de imaginar de antemano. La cruz fue en su origen un instrumento de ejecución romana, diseñado con una frialdad calculada para humillar, para atormentar y para destruir a quien colgaran de ella. Era el emblema del horror, la advertencia sangrienta que el imperio colocaba a la vista de todos para infundir terror. Nadie, absolutamente nadie, habría imaginado jamás que aquel madero cruel llegaría a convertirse en el símbolo más amado por millones de corazones a lo largo de los siglos. Y sin embargo, a través de Jesucristo, el mismísimo símbolo de la muerte se transformó en el símbolo de la redención. Lo que parecía una derrota aplastante se convirtió en la victoria más grande jamás lograda. Lo que tenía todo el aspecto del final se convirtió en el comienzo de la vida eterna. Piensa en la magnitud de esa inversión, porque no tiene comparación posible. Tomar el objeto más asociado con la vergüenza y el dolor y convertirlo en el estandarte de la esperanza. Es como si alguien tomara el arma con la que fue herido y la transformara en la llave que abre las puertas del cielo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15, Jesús dijo: «Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna». Y el apóstol Pablo declaró en su carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 14, con una pasión que todavía nos sacude: «Que jamás me gloríe yo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Fíjate bien en la elección de sus palabras. No dijo que se gloriaría en sus logros, ni en su sabiduría, ni en sus victorias personales, sino únicamente en la cruz, es decir, en el lugar donde el amor se entregó por completo. Vale la pena que nos detengamos en esa transformación del símbolo, porque encierra una esperanza que alcanza a cada uno de nosotros. Si la cruz, el objeto más asociado con la vergüenza y la derrota, pudo convertirse en el emblema de la victoria y de la vida, entonces no hay historia personal tan rota que no pueda ser redimida. No hay herida tan profunda que no pueda transformarse en fuente de sentido.
Todos cargamos nuestras propias cruces, nuestros fracasos, nuestras pérdidas, esas cosas que preferiríamos borrar de nuestra vida. Y el mensaje de la cruz es que precisamente eso, lo que parecía nuestra ruina, puede convertirse, en las manos de Dios, en el lugar donde nace algo nuevo. No se trata de negar el dolor, ni de maquillarlo, sino de creer que ni siquiera lo peor tiene el poder de escribir la última línea de nuestra historia. ¿Cuántas veces lo que en su momento vivimos como una catástrofe resultó con el paso del tiempo ser el comienzo de algo mejor? La puerta que se cerró y nos obligó a buscar otra. La caída que nos enseñó lo que nunca habríamos aprendido de pie. La pérdida que nos volvió más compasivos con el dolor ajeno. No siempre entendemos el sentido en el momento. A veces solo lo comprendemos mucho después, mirando hacia atrás. Pero la cruz nos da razones para confiar en que ese sentido existe, aunque todavía no lo veamos, y que la mano que sostiene la historia sabe convertir los viernes de dolor en domingos de resurrección. Ese es el misterio insondable de la cruz. No nos promete un mundo libre de sufrimiento, no nos vende la fantasía de una vida sin espinas. Lo que nos promete es algo mucho más profundo y mucho más real. Que el sufrimiento no tendrá la última palabra, que el dolor, por muy intenso que sea, no es el final de la historia. En una época cada vez más definida por la división, por la lucha desesperada por el poder, por el odio, por la venganza y por el afán de control, la cruz presenta ante nuestros ojos un reino completamente diferente, gobernado por leyes que dan la vuelta a toda la lógica del mundo. Un reino donde la fuerza se revela a través del sacrificio y no a través de la dominación. Un reino donde la victoria llega a través del perdón y no a través de la conquista. Un reino donde el amor es más fuerte que el odio y donde la muerte misma no es el punto final, sino apenas un umbral hacia algo mayor. Ese reino diferente que la cruz anuncia va en contra de casi todo lo que el mundo nos enseña a valorar. El mundo mide la grandeza en términos de dominio. ¿Quién manda sobre quién? ¿Quién posee más? ¿Quién impone su voluntad? El reino de la cruz mide la grandeza en términos de servicio. ¿Quién ama más? ¿Quién se entrega más? ¿Quién está dispuesto a ocupar el último lugar por amor a los demás? El mundo aplaude al que se defiende y devuelve el golpe. El reino de la cruz honra al que perdona y rompe la cadena de la venganza. El mundo teme a la muerte como al final absoluto. El reino de la cruz la contempla como un paso, doloroso pero no definitivo, hacia una vida que no termina. Son dos lógicas tan opuestas que resulta imposible servir a ambas a la vez. Y esa oposición no es solo teórica, se juega en las decisiones concretas de cada día. Cada vez que elegimos el perdón sobre el rencor, estamos ciudadanos de ese reino diferente. Cada vez que servimos sin esperar recompensa, cada vez que decimos la verdad, aunque nos cueste, cada vez que ponemos el bien del otro por delante del propio interés, estamos dejando entrar un poco de ese reino en medio de este mundo. No hace falta esperar al final de los tiempos para vivir según esa lógica. Se puede empezar ahora mismo, en la próxima conversación, en el próximo conflicto, en la próxima oportunidad de elegir entre la dureza y la ternura. El reino de la cruz no es solo una promesa futura, es una manera de vivir el presente que transforma todo lo que toca. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Ese mandato se vuelve especialmente poderoso, casi incómodo de tan directo, cuando el mundo que nos rodea se desmorona en el miedo. Porque la respuesta cristiana ante un mundo que tiembla no es el odio, no es el pánico, no es el intento desesperado de predecir cada acontecimiento ni de descifrar cada fenómeno extraño como si fuéramos detectives del apocalipsis. La respuesta cristiana es la fe. La cruz nos llama a examinar lo que hay dentro de nuestro propio corazón antes de gastar toda nuestra energía tratando de entender lo que ocurre fuera de él. Nos pregunta, con una honestidad que a veces duele, si hemos permitido que el miedo reemplace a la fe, que la ira sustituya al perdón, y que la ambición mundana ocupe el lugar que le corresponde a la obediencia a Dios. Ese mandato de tomar la cruz cada día merece que lo miremos de cerca, porque es fácil convertirlo en una frase piadosa y vaciarlo de su fuerza real. Tomar la cruz no significa buscar el sufrimiento por el sufrimiento, ni resignarse pasivamente a la desgracia. Significa algo mucho más activo y mucho más liberador. Significa estar dispuesto a poner el amor por delante de la comodidad, la verdad por delante de la conveniencia, la obediencia a Dios por delante de la propia voluntad, incluso cuando eso cuesta. Es la decisión diaria de morir un poco a nuestro egoísmo para poder vivir de verdad. Y se dice cada día, precisamente porque no es una hazaña heroica que se realiza una sola vez, sino una elección pequeña y constante que se renueva en las decisiones ordinarias de cada mañana. Piensa en lo que eso significa en la vida cotidiana, lejos de las grandes palabras. Tomar la cruz es perdonar a quien no lo merece, cuando lo más fácil sería alimentar el rencor. Es decir la verdad con amor, cuando lo cómodo sería callar.
Es servir a otros sin esperar reconocimiento, cuando el mundo entero grita que primero debemos servirnos a nosotros mismos. Es mantener la fidelidad en lo oculto, cuando nadie nos mira y nadie nos aplaude. Cada uno de esos pequeños actos es un peso que se carga sobre los hombros, sí, pero es también, paradójicamente, lo que aligera el alma. Porque el que aprende a soltar su propio egoísmo, descubre una libertad que el egoísta jamás llega a probar. La cruz, que parece una carga, resulta ser al final el camino hacia la ligereza del corazón. Y hay una promesa escondida en todo esto que no deberíamos pasar por alto. Jesús no pidió a nadie que cargara una cruz que él mismo no hubiera cargado primero. No nos manda a un camino que él no haya recorrido antes, ni a un dolor que él no haya conocido en su propia carne. Por eso, cuando el creyente atraviesa su propio Getsemaní, su propia noche oscura, no lo hace en soledad, sino acompañado por aquel que ya pasó por allí y que salió al otro lado. Esa compañía lo cambia todo. Una misma carga se siente de manera completamente distinta cuando se lleva solo que cuando se lleva junto a alguien que nos ama y que conoce el peso exacto de lo que cargamos. Y esa es, en definitiva, la diferencia entre el sufrimiento sin sentido y el sufrimiento redimido. No la ausencia del dolor, sino la presencia de aquel que camina a nuestro lado dentro de él. Y quizá este sea el mensaje más profundo de todos, el que se esconde por debajo de cada uno de los acontecimientos que están sucediendo en Jerusalén. Las señales pueden hacer que miremos hacia los cielos, buscando respuestas entre las nubes. Los desastres pueden hacer que miremos hacia la tierra, temiendo el próximo temblor. Las guerras pueden hacer que miremos hacia las naciones, calculando quién se alía con quién. Pero el Evangelio nos dice que miremos, antes que nada, y por encima de todo, hacia Cristo. Todas las demás miradas son secundarias. Esa es la mirada que ordena y da sentido a todas las demás. El profeta Ezequiel habló de un corazón de piedra que sería reemplazado por un corazón de carne. Un corazón capaz de sentir de nuevo, de amar de nuevo, de latir de nuevo. Y esa imagen encierra un significado urgente para cualquiera que esté atravesando tiempos de incertidumbre. Antes de preguntarnos si el mundo se está acercando a algún gran momento profético, tal vez deberíamos preguntarnos si nuestro propio corazón está preparado para encontrarse con Dios. Esa imagen del corazón de piedra que se transforma en corazón de carne encierra una de las promesas más hermosas de toda la Escritura y también una de las más necesarias para nuestros días. Un corazón de piedra es aquel que se ha endurecido con el tiempo, que ya no se conmueve, que ha levantado murallas para no volver a ser herido y en el proceso se ha vuelto incapaz de amar. Todos conocemos esa tentación, la de blindarnos, la de volvernos duros para protegernos del dolor. El mundo, con sus decepciones repetidas, parece empeñado en convertir cada corazón tierno en una roca. Y sin embargo, la promesa de Dios apunta en la dirección contraria. No nos ofrece una coraza más gruesa, sino un corazón nuevo, capaz de volver a sentir, de volver a esperar, de volver a amar sin miedo. Piénsalo bien, porque hay algo revolucionario en esa promesa. En una cultura que premia la dureza y desprecia la ternura, que confunde la insensibilidad con la fortaleza, Dios propone exactamente lo opuesto. La verdadera fuerza está en el corazón que se deja ablandar sin quebrarse. Se necesita mucho más valor para perdonar que para vengarse, mucha más entereza para seguir confiando que para encerrarse en la desconfianza, mucha más grandeza para amar a quien no lo merece que para devolver golpe por golpe. Ese corazón de carne no es un corazón débil, es un corazón valiente, el más valiente de todos, porque se atreve a permanecer humano en un mundo que empuja constantemente hacia la dureza. Y aquí está el giro que lo cambia todo. Ese cambio de corazón no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta a fuerza de voluntad. No basta con proponérselo un 1 de enero para lograrlo. Es un regalo, una obra que Dios realiza en quien se lo permite, en quien le abre la puerta y le entrega hasta las piedras que lleva dentro. Nuestra parte es sencilla y a la vez difícil. Consentir, dejar de resistirnos, presentar nuestro corazón endurecido tal como está y pedir que sea renovado. Por eso las preguntas sobre el fin del mundo, por interesantes que sean, palidecen ante esta otra pregunta mucho más urgente y mucho más personal. ¿Está mi corazón dispuesto a dejarse transformar? Porque de nada serviría descifrar todas las señales del cielo si el corazón sigue siendo de piedra. Las advertencias que llegan desde Jerusalén deberían convertirse, por lo tanto, en algo mucho más que simples titulares que consumimos en el desayuno y olvidamos antes del almuerzo. Deberían convertirse en una invitación al arrepentimiento, en una invitación a regresar, en una invitación a despertar del profundo sueño en el que tantas veces vivimos sin darnos cuenta. Jesús lo ilustró de manera perfecta, con esa claridad suya que atraviesa los siglos, en la parábola de las 10 vírgenes que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. 5 de ellas eran prudentes. Mantuvieron sus lámparas encendidas y llevaron consigo suficiente aceite para toda la noche, previendo que la espera podría alargarse. Las otras 5 fueron imprudentes, descuidadas, confiadas en exceso.
Y cuando el esposo finalmente llegó, en el momento en que menos lo esperaban, descubrieron con horror que habían esperado demasiado tiempo sin prepararse, que sus lámparas se habían apagado y que ya no había tiempo para conseguir más aceite. Detengámonos en esa historia, porque encierra más profundidad de la que revela a primera vista. Imagina la escena tal como la habrían entendido quienes escucharon a Jesús por primera vez. Una boda en la antigüedad no era un acontecimiento marcado con precisión en un reloj. El novio podía demorarse por 1000 razones y las jóvenes encargadas de recibirlo debían estar listas para esperar tanto como hiciera falta. Las 10 comenzaron igual, todas con sus lámparas, todas con la misma intención de participar en la fiesta, todas convencidas de que estaban preparadas. Desde fuera nadie habría notado la diferencia entre unas y otras. La distinción no estaba en lo visible, sino en lo invisible. 5 habían tenido la previsión de llevar aceite de reserva y 5 no. Ese pequeño detalle, ese aceite escondido en las alcuzas, era lo único que separaba a la prudencia de la imprudencia. Y entonces llegó la demora, esa larga espera en la que el sueño venció a todas por igual, tanto a las prudentes como a las descuidadas. Fíjate en ese matiz, porque es importante y a menudo se pasa por alto. Incluso las prudentes se durmieron. La diferencia no estuvo en no cansarse jamás, sino en haber preparado de antemano lo necesario para cuando llegara la hora. A medianoche, en el momento más inesperado, sonó el grito: «Aquí viene el esposo, salid a recibirlo». Y en ese instante de despertar repentino, se reveló quién había estado verdaderamente preparado. Las prudentes encendieron sus lámparas y avanzaron hacia la fiesta. Las otras descubrieron con el corazón encogido que sus lámparas se apagaban y que ya no había tiempo para conseguir más aceite. Corrieron a buscarlo, pero cuando regresaron, la puerta ya estaba cerrada. Hay algo estremecedor en esa puerta cerrada, y también algo profundamente instructivo. Porque el aceite de la parábola no es algo que pueda pedirse prestado en el último minuto. Las prudentes no pudieron compartir el suyo, no por egoísmo, sino porque hay preparaciones que son intransferibles, que cada uno debe hacer por su cuenta y con antelación. Nadie puede orar en tu lugar la oración que nunca hiciste. Nadie puede sembrar en tu corazón la fe que descuidaste cultivar. Nadie puede acumular por ti la reserva de vida interior que se construye día a día, en el silencio, lejos de las cámaras y de los aplausos. Ese es el aceite que arde en la lámpara cuando llega la medianoche, y es un aceite que solo se consigue viviendo despierto mucho antes de que suene el grito. La lección de esa parábola no consistía simplemente en predecir el momento exacto en que llegaría el esposo, porque ese dato permanecía deliberadamente oculto. La lección consistía en estar preparados antes de que llegara. Esa es la diferencia que lo cambia todo. No se trataba de calcular la hora, sino de vivir cada hora como si fuera posible. Y tal vez esa sea la mayor lección espiritual de todas, la que resume cuanto hemos venido diciendo. Si la tierra tiembla, permanece arraigado, echa raíces profundas que ningún temblor pueda arrancar. Si el mar ruge y se agita, permanece fiel, ancla tu alma en algo que no dependa de las olas. Si las naciones se estremecen, permanece vigilante, con los ojos abiertos y la lámpara encendida. Y si el mundo entero se deja consumir por el miedo, haz que tu corazón se convierta en un lugar donde la paz de Cristo todavía habite, un pequeño santuario de calma en medio de la tormenta. Porque no importa cuán poderosa llegue a volverse la tempestad, cuán altas se levanten las olas, ni cuán oscuro se ponga el cielo. El creyente no se sostiene sobre la estabilidad de la política, ni de los gobiernos, ni de las economías, ni de la fuerza humana, porque todas esas cosas son arena movediza. Nosotros nos sostenemos sobre la cruz, sobre esa roca que ninguna tempestad ha logrado jamás mover. Y cuando todo lo que nos rodea comienza a temblar, tal vez la pregunta más importante no sea si el mundo está llegando a su fin. Tal vez la verdadera pregunta, la que de verdad merece nuestra atención, sea si nosotros estamos espiritualmente lo bastante despiertos como para reconocer a aquel que viene, para no quedarnos dormidos justo en el momento decisivo. Antes de dar ese paso atrás, hagamos juntos el ejercicio de recorrer una vez más, en un solo aliento, todo lo que ha pasado ante nuestros ojos, porque cuando se colocan las piezas una junto a otra, el cuadro completo resulta todavía más impresionante que cada pieza por separado. Comenzamos bajo el mar, con esa amenaza silenciosa que la Tierra guarda en su memoria y que los científicos han aprendido a leer en los sedimentos. La certeza de que una ola descomunal terminará golpeando la costa, y la advertencia de que nuestra civilización moderna es más frágil de lo que jamás quisimos admitir. De ahí subimos a la superficie, donde otro temblor, esta vez político, sacude a Jerusalén, con un plan de paz rechazado, con negociaciones que se agotan, con exigencias imposibles de reconciliar y con toda una región suspendida sobre la incertidumbre. Luego levantamos la vista al cielo, donde unas luces con forma de alas encendieron el asombro de millones y reavivaron preguntas antiguas sobre lo que significa que aparezcan símbolos celestiales sobre la ciudad más cargada de historia sagrada del mundo.
Después bajamos de nuevo, esta vez hacia las aguas, donde criaturas de un tamaño inesperado emergieron de un lugar considerado hostil a la vida, evocando aquellas profecías de restauración en las que el agua muerta vuelve a llenarse de peces. Y finalmente descendimos bajo tierra hasta una cámara sellada durante siglos bajo el Santo Sepulcro, donde lienzos de lino, vasijas de unción, un manuscrito antiguo y símbolos cristianos tallados en la roca parecieron tender un puente entre el mundo de los primeros creyentes y la realidad turbulenta de hoy. 5 escenas, 5 escenarios distintos: el fondo del mar, las oficinas del poder, la bóveda del cielo, las aguas de un lago sagrado y las entrañas de la tierra bajo una iglesia antigua. Y sin embargo, por diferentes que parezcan, todas ellas parecen apuntar en la misma dirección. Todas parecen formular la misma pregunta silenciosa. Es como escuchar 5 instrumentos distintos que, cada uno por su cuenta, tocan notas que al principio parecen no tener relación, hasta que de pronto el oído descubre que en realidad están interpretando la misma melodía. Y esa melodía, si prestamos atención, no habla en el fondo de destrucción, sino de despertar. No nos grita que corramos a escondernos, sino que nos pregunta, con una insistencia difícil de ignorar, si estamos verdaderamente despiertos. Porque hay una diferencia decisiva entre acumular información y alcanzar comprensión. Podríamos memorizar cada dato de cada uno de estos acontecimientos. Podríamos convertirnos en expertos capaces de recitar fechas, cifras y detalles, y aún así, perdernos por completo lo esencial. El conocimiento sin transformación es como una lámpara sin aceite. Tiene toda la apariencia de la luz, pero llegado el momento decisivo, no ilumina nada. Lo que estas señales reclaman de nosotros no es que nos volvamos analistas más sofisticados de la actualidad, sino que nos volvamos personas más despiertas, más atentas, más preparadas en lo que de verdad importa. Y esa preparación no se mide en datos acumulados, sino en la condición del corazón. Y ahora, mientras damos un paso atrás y contemplamos desde cierta distancia todo lo que hemos presenciado a lo largo de este recorrido, queda una pregunta central flotando en el aire, imposible de esquivar. ¿Qué se supone que debemos ver cuando colocamos todos estos acontecimientos uno al lado del otro sobre la misma mesa? Tal vez ninguno de estos sucesos, tomado de forma individual y aislada, pueda demostrar de manera definitiva que la profecía bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos. La ciencia exige evidencias sólidas antes de pronunciarse. La historia exige contexto antes de sacar conclusiones. Y la fe, por su parte, exige humildad, esa virtud que nos impide creernos dueños de todas las respuestas. Cada una de estas 3 voces tiene razón en su exigencia, y ninguna debería silenciar a las otras. Pero que no podamos demostrarlo todo no significa, ni por asomo, que debamos dejar de observar. A veces la advertencia más grande no es un único acontecimiento extraordinario que estalla como un relámpago en el cielo. A veces la advertencia más grande es la constatación silenciosa de que el mundo entero se está volviendo cada vez más frágil, más quebradizo, más vulnerable, como una copa de cristal que se acerca peligrosamente al borde de la mesa. Esa fragilidad acumulada, ese temblor de fondo que rara vez aparece en los titulares, puede ser la señal más elocuente de todas, precisamente porque es tan fácil de ignorar. Hay una sabiduría antigua que dice que el necio mira el dedo cuando alguien señala la luna, y algo parecido puede ocurrirnos con todas estas señales. Podemos quedarnos fascinados con el dedo, con los fenómenos, con los misterios, con los detalles asombrosos de cada acontecimiento y perdernos por completo la luna hacia la que todos ellos apuntan. Las señales no existen para atraparnos en la fascinación, sino para dirigir nuestra mirada más allá de sí mismas, hacia aquello que de verdad importa. Un dedo que señala cumple su función solo cuando dejamos de mirarlo a él y miramos hacia donde apunta. Y todas estas advertencias que rodean a Jerusalén apuntan, en el fondo, en una misma dirección. Por eso conviene guardarse de 2 extremos igualmente peligrosos. El primero es la indiferencia total, la actitud de quien se encoge de hombros ante todo, convencido de que nada tiene sentido y de que nada merece atención. Esa indiferencia adormece el alma y la deja incapaz de reconocer lo importante cuando aparece. El segundo extremo es la obsesión febril, la actitud de quien lo interpreta todo como una señal secreta, quien vive pendiente de cada rumor y de cada fecha, quien convierte la fe en una búsqueda ansiosa de emociones. Ambos extremos, por opuestos que parezcan, comparten un mismo defecto. Ninguno de los dos conduce a la transformación del corazón. El sabio camina por el sendero del medio, atento pero sereno, despierto pero en paz, capaz de observar los tiempos sin perder el eje que lo sostiene. Para los cristianos, la respuesta a todas estas preguntas conduce en última instancia de vuelta a Jesucristo. La ciudad de Jerusalén es inseparable de la historia de sus días finales. La cruz, la tumba, la resurrección y la promesa suprema de que la muerte no tendría jamás la última palabra. Por eso cada nueva crisis que rodea a Jerusalén captura la atención de millones de personas en todo el planeta.
No es casualidad, no es una manía colectiva, es el reconocimiento profundo de que en esa ciudad se juega algo que nos concierne a todos. Y sin embargo existe también un peligro que conviene nombrar con claridad. Cuando nos obsesionamos con las señales, con las fechas, con las predicciones, con los vídeos misteriosos, con las declaraciones políticas o con los titulares dramáticos, podemos perder de vista con enorme facilidad el verdadero mensaje que se esconde detrás de todos ellos. Jesús jamás ordenó a sus seguidores que vivieran presas del pánico, temblando ante cada sombra. Les ordenó permanecer despiertos, que es algo completamente distinto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 28, dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, poneos en pie y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca». Nota bien la diferencia, porque es toda la diferencia del mundo. No dijo: «Corred aterrorizados». No dijo: «Perded la esperanza». No dijo: «Encerraos y temblad». Dijo: «Levantad la cabeza». Esa es la postura inconfundible de alguien que sabe exactamente dónde reside su esperanza, de alguien que espera algo bueno incluso en medio de la tormenta. Piensa en el gesto que Jesús describe, porque es un gesto de una elocuencia extraordinaria. Levantar la cabeza es lo contrario de hundirse. Es lo que hace el que espera a alguien amado en el horizonte, el que escudriña la distancia con el corazón, lleno de anticipación y no de terror. Cuando llega una tormenta, el instinto nos empuja a agachar la cabeza, a cubrirnos, a mirar el suelo. Pero Jesús propone la postura inversa, casi contraria a la naturaleza. En medio de la tormenta, levantar el rostro. No porque la tormenta no exista, sino porque más allá de ella hay algo, o mejor dicho, alguien, que vale la pena esperar. Esa postura corporal es en realidad una postura del alma, una manera de enfrentar el futuro que lo cambia todo. Y hay una diferencia abismal entre esperar con miedo y esperar con esperanza, aunque desde fuera las dos esperas puedan parecerse. El que espera con miedo cuenta los días con angustia, imagina lo peor, vive encogido. El que espera con esperanza también sabe que vienen días difíciles, pero los enfrenta con el rostro en alto, porque su confianza no descansa en que todo saldrá fácil, sino en aquel que ha prometido acompañarlo hasta el final. Los mismos acontecimientos, vistos desde el miedo o desde la esperanza, producen dos vidas completamente distintas. Y lo asombroso es que la elección, en gran medida, está en nuestras manos. Podemos decidir desde dónde miramos el futuro. Podemos decidir si agachamos la cabeza o si la levantamos. Quizá los terremotos llegarán, quizá los mares se levantarán, quizá las guerras seguirán sacudiendo a las naciones durante un tiempo, y quizá Jerusalén experimente tensiones políticas y religiosas aún mayores en los años que están por venir. Es igualmente posible que algunos de los fenómenos extraños que vemos hoy terminen recibiendo, con el paso del tiempo, explicaciones científicas completamente ordinarias, y que aquello que nos parecía sobrenatural resulte ser un simple juego de la luz o una curiosidad de la naturaleza. Y no pasa nada si así fuera, porque independientemente de cómo se explique finalmente cada misterio individual, permanece en pie algo verdaderamente extraordinario que ninguna explicación puede disolver. El corazón humano sigue buscando sentido. Sigue buscando seguridad, sigue buscando a Dios, aunque muchas veces no sepa poner nombre a esa búsqueda. Tal vez sea precisamente por eso que Jerusalén continúa atrayendo nuestra atención siglo tras siglo. Esta ciudad antigua nos obliga a enfrentarnos a preguntas que ninguna tecnología moderna, por avanzada que sea, podrá responder jamás. ¿Qué sucede después de la muerte cuando se apaga la última luz? ¿Puede la humanidad sobrevivir sin arrepentimiento, sin un cambio real de rumbo? ¿Puede el poder por sí solo crear alguna vez una paz verdadera y duradera? ¿Puede una civilización construir su futuro mientras olvida por completo a su creador como quien edifica un rascacielos sin cimientos? ¿Y si Cristo verdaderamente regresa un día, tal como prometió, estaremos preparados para recibirlo? ¿O nos encontrará distraídos, dormidos, con las lámparas apagadas? La Biblia no nos dice que calculemos la hora exacta, y esa es una advertencia que deberíamos tomar muy en serio en una época tan aficionada a los pronósticos. El propio Jesús advirtió que nadie conoce el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo. En lugar de eso, la Escritura nos llama repetidamente a la vigilancia, al arrepentimiento, a la fidelidad, al amor y a la perseverancia. Esas son las verdaderas instrucciones, y son mucho más difíciles y mucho más valiosas que cualquier cálculo de fechas. Así que, tal vez, la mayor respuesta ante todo lo que está sucediendo alrededor de Jerusalén no sea otra predicción más, otro pronóstico lanzado al viento. Tal vez la mayor respuesta sea, sencillamente, la preparación. Prepara el corazón, límpialo de todo aquello que lo endurece. Regresa a la oración, a esa conversación con Dios que quizá abandonaste hace tiempo. Perdona mientras todavía hay tiempo de perdonar, porque el rencor es una carga demasiado pesada para llevarla a la eternidad. Aléjate del odio, que envenena a quien lo alberga más que a quien lo recibe.
Abre las Escrituras. Deja que sus palabras vuelvan a hablarte. Busca a Cristo con todo tu ser. Si el mundo verdaderamente se está acercando a un momento de transformación extraordinaria, la preparación más importante no se encontrará en refugios subterráneos, ni en alianzas políticas, ni en reservas financieras, ni en predicciones humanas por muy ingeniosas que parezcan. Se encontrará en la condición de tu alma, en ese lugar secreto donde nadie más puede entrar y donde se decide, en definitiva, todo lo que de verdad importa. Detengámonos un momento en esa palabra tan sencilla y tan exigente: preparación. Porque es fácil asentir con la cabeza y difícil traducirla en actos concretos. Preparar el corazón no es una idea abstracta que flota en el aire de los sermones. Es una serie de decisiones muy reales que se toman en la intimidad de cada día. Empieza quizá por el silencio, ese bien tan escaso en nuestra época ruidosa. Apagar por un momento las pantallas, callar el torrente incesante de noticias y de opiniones y quedarse a solas con el propio corazón el tiempo suficiente para escuchar lo que hay dentro. En ese silencio suelen aflorar las verdades que el ruido mantenía enterradas, los rencores que arrastramos, los miedos que nos gobiernan, las heridas que no hemos querido mirar, las prioridades que sabemos torcidas. Y solo lo que se mira de frente puede sanar. Sigue con la oración, que no es en recitar fórmulas ni negociar favores, sino abrir el alma delante de Dios con toda su verdad, incluidas las dudas y las quejas. Muchos creen que hay que llegar a la oración ya limpios y ordenados, y por eso nunca llegan. Pero la oración es precisamente el lugar donde se llega tal como uno es, con las manos vacías y el corazón desordenado, para dejar que Dios haga el trabajo que nosotros no podemos hacer solos. Sigue con el perdón, que es tal vez la preparación más difícil de todas, porque nos pide soltar algo a lo que nos aferramos con una fuerza extraña. Perdonar no significa que lo ocurrido no importe, ni que la herida no fuera real. Significa negarse a que esa herida siga gobernando nuestra vida, negarse a cargar hasta la eternidad un peso que nos envenena por dentro. El que perdona no libera solo al otro, se libera sobre todo a sí mismo. Y sigue finalmente con las Escrituras, con esa fuente antigua a la que tantas generaciones han acudido a beber en tiempos de sed. Abrir la Biblia no es abrir un libro de historia ni un manual de predicciones. Es entrar en una conversación viva que atraviesa los siglos y que sigue hablando a cada corazón que se acerca con humildad. Allí encontramos no fechas ni cálculos, sino algo mucho más valioso: el rostro de aquel en quien podemos depositar nuestra confianza sin miedo a quedar defraudados. Toda esta preparación, el silencio, la oración, el perdón, la lectura, no es una carga añadida a una vida ya sobrecargada. Es, al contrario, el camino hacia la única paz que ninguna tormenta puede arrebatar. Y quien recorre ese camino descubre que ya no necesita conocer la hora exacta de nada, porque ha encontrado algo mucho mejor que un calendario. Ha encontrado un ancla. El mundo tal vez seguirá temblando. Jerusalén tal vez seguirá ocupando los titulares. Las naciones tal vez seguirán congregándose alrededor de esta ciudad antigua, y la historia tal vez seguirá avanzando hacia un destino que la humanidad no alcanza a ver por completo. Pero para quienes depositan su confianza en Jesús, el mensaje final no es de terror, sino de esperanza. La Biblia dice: